algo muy especial a continuación. Nuestra colega, amiga Nicole Michel, que trabaja con I-24 News, a quienes ustedes muchas veces ven en las conversaciones que tenemos con ella desde Israel, tuvo la oportunidad de conversar con esa formidable política que es María Corina Machado, y tuvo la gran cortesía de compartir con nosotros esta entrevista. Esto es parte de lo que hablaron Nicole y María Corina. Gracias por la amabilidad de atendernos. Sabemos que estás en situaciones sumamente complicadas. Muchísimas gracias a ustedes. Es una oportunidad única para poder llegarle a los ciudadanos del mundo, en particular en Israel, y ratificarles nuestra vocación democrática y nuestra decisión de lograr que Venezuela sea libre. María Corina, antes que nada, queremos saber cómo está tu seguridad actualmente. Bueno, hoy en día en Venezuela nadie es seguro. Todo el mundo teme no solo por su libertad, también por su vida. Un régimen que ha decidido desplegar una ola de terror una vez que fue derrotado en las elecciones presidenciales del 28 de julio por una avalancha ciudadana que demostró que Maduro está solo y que la sociedad venezolana quiere un cambio profundo. Lejos de reconocer este resultado, más bien lo que decidió Maduro fue arreciar contra todos aquellos que tuvimos que ver con la organización de este proceso. Incluso han detenido niños, han torturado mujeres, nos acusan de terrorismo y bueno, yo en este momento estoy resguardada, escondida como cientos de dirigentes en nuestro país. Las sanciones no bastan para la presión en Venezuela. Quizás la Unión Europea, aunque reconoce, es más cobarde y Estados Unidos más arriesgado. Vienen tiempos de elecciones. ¿Quién es más arriesgado para la política encubierta que necesita la causa venezolana? ¿Donald Trump o Kamala Harris? Fíjense, yo creo que en un momento de tanta confrontación y tensión alrededor del mundo, no solamente en la campaña electoral en los Estados Unidos, que es tan particular, pero también todos los temas geopolíticos que dividen a Europa o que ponen posiciones contrarias a líderes de América Latina, Venezuela se ha convertido en una lucha que aglutina. Lo vemos en el Congreso de los Estados Unidos totalmente bipartidista. Lo vemos en Europa, los 27 países de la Unión Europea. Lo vemos en América Latina a lo largo del espectro ideológico. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad nacional y de seguridad hemisférica. Venezuela se ha convertido en el hub del crimen organizado mundial. Venezuela se ha convertido en la puerta de entrada de agentes externos de Rusia, de Irán, del terrorismo, para toda la región. Y esto es algo que obviamente representa una amenaza severa para todos los países de Occidente, y por eso yo creo que nosotros tenemos que lograr que se tomen acciones muy firmes para que Maduro entienda que el mundo no va a mirar hacia otra parte, que el 28 de julio fue una línea roja, un hito, y que vamos a seguir juntos hasta lograr la liberación del país y que Maduro tenga que salir del poder. Esta conexión podríamos decir que es histórica. Después de 15 años que Hugo Chávez rompió relaciones diplomáticas con Israel a causa del conflicto palestino-israelí. ¿Cuál es tu posición respecto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas entre Venezuela e Israel? ¿Considerarías abrir la embajada venezolana en Jerusalén? No, desde luego, y lo hemos dicho muchas veces. Creemos que las relaciones entre Venezuela e Israel son históricas y necesitamos retomarlas de una manera franca, transparente, que podamos además favorecernos de tanto que puede aportar Israel no solamente en inversiones, en tecnología, en la gente. ¿Cuántos ciudadanos han tenido que dejar el país porque se han sentido perseguidos? La comunidad hebrea muy perseguida en Venezuela y los queremos de vuelta, contribuyendo a construir esa Venezuela que va a ser el hub energético de las Américas, que va a ser una nación segura, donde se va a respetar la ley, donde vamos a ejercer soberanía sobre todo nuestro territorio y donde se van a restablecer relaciones con todas las democracias de Occidente, en relaciones de mutuo respeto, pero siempre para favorecer
el interés superior de los venezolanos. María Corina, hay un espíritu de conciencia, el modus operandi de privación de libertad individual para obligar a un colectivo. En este caso lo viven Venezuela e Israel. Aquí, como es sabido desde los actos barbáricos de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre del año pasado, con más de 1.300 fallecidos y 101 rehenes, un país que continúa en guerra definitivamente. En Venezuela van más de 1.000 detenidos desde el 28 de julio. Más de 20 años difíciles de opresión, jóvenes muertos en manifestaciones, de exilio con más de 7 millones de venezolanos en la diáspora, de presos políticos, extranjeros, que al final son rehenes, o sea, rehenes como moneda de cambio. ¿Cómo abordaría la postura de Venezuela frente al conflicto palestino-israelí bajo su liderazgo, cuando usted también lucha la opresión? Miren, nosotros, si algo hemos valorado en estos años, porque ya son 25 años de persecución y destrucción, si algo valoramos es la libertad y el poder sentirnos ciudadanos iguales ante la ley. Y algo que nos ha resultado desgarrador es la separación de las familias. Este régimen de manera intencional ha estimulado y favorecido la migración. Porque fíjense, es muy cruel, pero es una forma de tener también una válvula de escape en términos del conflicto social y las carencias que hoy hay en Venezuela por falta de servicios públicos, por falta de alimentos. Entonces esto va separando y desgarrando la familia. Entonces, si algo nosotros queremos es la paz en Venezuela, pero la paz basada en la justicia y en la libertad y la posibilidad de traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Y yo les quiero garantizar a cada uno de los demócratas del mundo que Venezuela va a ser una fuente de estabilidad y de promoción de la justicia y la democracia aquí y alrededor del mundo. Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la creciente presencia de Hezbollah en América Latina. ¿Qué estrategias propones para combatir la influencia de grupos como Hezbollah en la región? Así es, y desgraciadamente se ha usado servicios que ofrece el Estado, la nación venezolana, para favorecer la operación de grupos terroristas, extremos, contrarios a la dinámica venezolana de las naciones de América Latina, ¿no? Incluso servicios financieros, de identidad, de pasaportes, lo cual obviamente crea un enorme riesgo para toda la región. Nosotros tenemos muy claro que una de las prioridades de un gobierno democrático va a ser restablecer el ejercicio de la soberanía en el territorio venezolano, la expulsión de agentes externos irregulares y desde luego retomar por parte del Estado todas aquellas funciones sensibles al ejercicio de la soberanía nacional, desde los mecanismos de identidad, pasando por las Fuerzas Armadas venezolanas, donde hay grupos externos que se han infiltrado desde Cuba hasta Irán. Irán es el enemigo jurado de Israel, quien está detrás del 7 de octubre y la inestabilidad de Medio Oriente. Pero ha estado también detrás de Venezuela y su presencia está llena de acciones oscuras, preocupantes, que van más allá de simples cooperaciones diplomáticas. ¿Cómo visualiza la cooperación entre Venezuela e Israel en materia de seguridad y la lucha contra el terrorismo? Lo decía antes, eso es uno de los mayores desafíos que tiene no solamente Venezuela, yo diría todos los países de este hemisferio, porque Venezuela ha sido usada como una especie de santuario y puerta de entrada, pero hoy en día no hay fronteras. Vemos como grupos del crimen organizado que se han instalado, que han surgido de Venezuela, como el Tren de Aragua, es ya una red del crimen que va desde Canadá hasta Argentina. Entonces, este es un momento en el cual nosotros tenemos que asumir que lo que ha ocurrido en Venezuela es un problema de seguridad hemisférica y que un nuevo gobierno va a buscar el apoyo
en temas de inteligencia, de compartir información, de las nuevas tecnologías, porque si hay algo además que ha sido devastado han sido las capacidades del Estado venezolano para defenderse a sí mismo y para defender a nuestros ciudadanos. Y yo creo que ahí van a haber mecanismos de cooperación con todos los países democráticos de Occidente, porque Venezuela, sin lugar a dudas, y óigame bien, es el conflicto más importante a resolver en las Américas.